cuénteme, por favor, brevemente el caso de su hijo. ¿Cómo se llama? ¿Cuántos años tiene? ¿Y qué pasó con su hijo? Ok, mi hijo se llama Carlos Antonio Piles Garfias, él es un adolescente de 17 años de edad. Él al nacimiento tuvo un paro cardiorrespiratorio, lo que implicó pues un daño multisistémico, entre ellos pues un daño cerebral. Eh, este paro cardiorrespiratorio duró 15 minutos. Cuando lo recuperan de estos 15 minutos de procedimientos médicos, pues lo hacen con él convulsionando. A partir de ahí conocimos la epilepsia. Y en toda esta historia de vida, pues como toda familia, como toda madre, como todo padre, pues buscamos muchísimas opciones, todas las que nos permitió las posibilidades económicas y nuestro país para garantizar al menos un control de su enfermedad, de la epilepsia farmacoresistente y darle calidad de vida. A los 12 años de él nos acabamos todas las opciones disponibles y Carlos seguía convulsionando, seguía deteriorándose, por lo que pensamos en utilizar un derivado de cannabis, en este caso un suplemento alimenticio de cáñamo como CBD aislado, ¿no? O alto, un compuesto alto en CBD. Al ser un suplemento alimenticio y pues al ser, entre comillas, lo único permitido en este momento en el país, te estoy hablando del 2016, no, 2015, que fue cuando comenzamos con este camino de los cannabinoides, obviamente Carlos volvió a hacer tolerancia o resistencia a esta sustancia. A los 8 meses volvió a regresar a las convulsiones frecuentes, largas que él tenía antes del aceite. Y para entonces, en el 2016, como familia decidimos ir por otro suplemento alimenticio a Estados Unidos, esta vez con 0.3% de THC, porque la vida de Carlos antes de los cannabinoides o de los aceites era hospitalizarse aproximadamente 2 veces al año por estado epiléptico. Esto es cuando una convulsión dura más de 5 minutos y se tiene que inducir un coma barbitúrico para detenerla. Cuando sucede esto, obviamente hay que hospitalizar, hay que muchas veces poner un ventilador porque el sistema respiratorio se deprime ante los barbitúricos y pues además el daño del estado epiléptico y de la sedación por los barbitúricos pues queda, ¿no? Perdía Carlos habilidades como reconocernos, como sonreír, como deglutir, o sea, lo más básico se lo llevaba cada estado epiléptico y así era la vida de Carlos. Cuando le damos este primer suplemento, pues deja por 8 meses de tener estos eventos tan fuertes y decidimos que el cannabis iba a ser esa esperanza que nos hacía falta para ayudar a Carlos. Vamos por este suplemento alimenticio con 0.3% de THC y pues Carlos comienza otra vez a mejorar, a espaciar las crisis, también a subir su sistema inmunológico, que ya también estaba muy deteriorado, y pues todo fue por ese 0.3% de THC. Pero obviamente sabemos que ante enfermedades crónicas los suplementos alimenticios son suplementos alimenticios y se necesitan derivados médicos, derivados farmacológicos y pues ahora sí que ya sustancias de amplio espectro que realmente hagan una función médica y terapéutica en el organismo. Entonces, ¿En qué momento ustedes se enteraron que el uso del cannabis o del cannabinoide era o podía ser utilizado para lo que tenía su hijo, para las convulsiones que tenía su hijo? ¿Cómo es que se enteran? Ok, sí, nosotros nos enteramos a través de un documental de la CNN, donde un doctor, Sanjay Gupta, hace una investigación. En esta investigación muestra cómo una planta de cannabis en Colorado ayuda a una niña que se llama Charlotte Fiji a ayudar a controlar las crisis causadas por el síndrome de Dravet. Entonces es ahí cuando nosotros vemos que es una opción que puede ser de utilidad y pues al final de cuentas ya no teníamos nada que perder, ¿no? Todo lo que teníamos que esperar era o que no funcionara o que nos ayudara. Entonces es ahí cuando tomamos esta
opción de optar por la medicina cannabinoide. ¿A dónde tuvieron que ir o cómo es que consiguieron este suplemento alimenticio, el primer suplemento que le dan a su hijo? ¿Cómo es que lo buscan? ¿Dónde lo consiguen? ¿Dónde lo compran? Ok, el primer suplemento alimenticio, por ser un suplemento alto en CBD, se abrieron permisos en la COFEPRIS, en donde presentabas la receta médica, llenabas un permiso de importación y así es la importación del suplemento. Esto, pues obviamente el neurólogo de Carlos nos hizo la receta, nosotros llenamos el permiso de importación, se pagó la importación, que déjame decirte es un robo en despoblado porque el frasco costaba o cuesta 6,500 pesos, más el agente aduanal cobra de 9,000 a 14,000 pesos porque ellos cobran por evento, no por si meten un frasco o 10, es como un doctor, ¿no? Cuando tú vas, no te cobran de acuerdo a si es gripa o si es bronquitis, ellos te cobran la consulta y listo. Así lo mismo pasa con el agente aduanal. Entonces era un robo en despoblado. Nosotros, el permiso dura 6 meses y pues en ese permiso tratas de comprar los frascos para los 6 meses para que valga el gasto del agente aduanal. Entonces fue la primera vez que lo adquirimos así. La segunda vez, que fue en el 2016, el suplemento, como ya tenía 0.3% de THC y aquí todavía estaba prohibido porque todavía no estaba la ley del 2017 sobre el uso de cannabis medicinal, nos lo trajimos, fuimos a Estados Unidos, lo compramos porque es de venta libre y nos lo trajimos en la bolsa, obviamente con el Jesús en la boca y pues esperando que nadie te detuviera, que nadie te revisara, que no pasara nada. Y es algo que hacen comúnmente, por desgracia, las familias, ¿no? A diario, es a lo que nos orilla, ¿no? Aparte de tener el gran peso de lo que es la enfermedad, la discapacidad, la discriminación y todo lo que se vive alrededor de las personas con discapacidad, pues échale también a andar con frascos prohibidos en las bolsas. Carlos, con este segundo aceite, pues estuvo bien, más o menos un año, pero obviamente, te digo, ya me había dado cuenta que el cáñamo, que es una variedad de cannabis, pero se le cataloga no psicoactiva por su bajo contenido de THC. Entonces, de esta planta cáñamo, por lo regular se fabrican suplementos alimenticios. Pero al ver que Carlos necesitaba cannabis en todo su espectro completo, que se conoce como marihuana, y la única forma de conseguir esto es viviendo en uno de los países en donde ya están autorizados los medicamentos o cultivando, comencé a cultivar. Compré mis primeras semillas vía internet con perfiles, pues ahora sí que médicos, porque ya las tiendas de semillas, déjame decirte que son todas unas boutiques, en donde cada variedad de semilla trae perfiles de contenidos de cannabinoides y tú puedes elegir cuáles comprar. Entonces, yo compré 2 semillas que hasta ese momento eran perfiles que podían servir a Carlos y cuando llegaron a México las germiné, las cultivé, las coseché y las comencé a procesar en aceites, que son los aceites que actualmente toma Carlos. Platícame precisamente cuál es la presentación del cannabinoide, cómo viene, qué dosis le da, cómo sabía qué dosis le tenía que dar al principio, y ya una vez que la cultiva, cómo es que la procesa para suministrársela a su hijo. Ok. Cuando se dieron los suplementos de cannabis, obviamente viene ahí una dirección que tantas gotas por kilogramo de peso, ¿no? Obviamente, como en todos los medicamentos, los doctores parten de dosis mínimas y van aumentando hasta alcanzar la dosis terapéutica. Cuando yo comienzo a hacer mis extractos, es lo que hago, ¿no? Hago un extracto estandarizado con 5 gramos de materia prima por 50 mililitros de aceite,
y comienzo a dar de gota en gota hasta obtener la dosis terapéutica, que actualmente es 12 gotas diarias. La forma de procesarlo pues es muy sencilla, por eso muchas familias por desgracia y por omisión de Secretaría de Salud lo estamos haciendo en nuestros hogares. Y esto es, pues, una vez que tienes las flores de la planta, las tienes que poner a secar para eliminar la clorofila. Después las congelas para que sea muy fácil triturarlas. Una vez que las sacas del congelador, obviamente las trituras. Por lo regular utilizo medidas de 5 gramos de planta por 50 mililitros de un aceite orgánico. Dependiendo de las temperaturas a las que vaya a someter yo el aceite, el frasco es el aceite que yo pongo. Mezclo pues obviamente el aceite con las flores y ya sea el derivado que yo quiera realizar, es la forma en que yo le voy a dar tiempo de reposo o tiempo de calor. Tiempo de reposo es como lo que hacían las abuelitas con el alcohol, que metían las flores de marihuana, las ponían el alcohol y al armario a que soltaran los cannabinoides. Bueno, así, pero con aceite. Y más o menos son 3 meses para que los cannabinoides se disuelvan en el aceite, o si es por calor, se ponen en determinadas temperaturas, por lo regular son 50 grados Celsius, 60 grados Celsius máximo, y dependiendo de lo que quieras y la intensidad que quieras de activar los cannabinoides, van tiempos de calor de 20 minutos o más, o varias rondas de calor, de mezclar calor y frío para poder hacer que todos estos cannabinoides que están en la resina de la flor se puedan disolver en el aceite. Platíqueme, hay un caso que fue, digamos, paradigmático y que fue el que sentó jurisprudencia en nuestro país, que fue el caso de Grace, de Graciela Elizalde. ¿Ustedes en algún momento se enteraron de esta situación? ¿Tuvieron algún contacto con ellos? O si cuando se da esta situación, ¿ustedes en qué proceso estaban con su hijo? Sí, sí nos enteramos por la radio del caso de Grace, del amparo que consiguió un juzgado, pero ese amparo era únicamente para Grace, solamente era para Grace que pudiera tener un aceite, y nosotros precisamente en ese momento estábamos hospitalizados por un estado epiléptico y pues también escuchamos sobre esto. Después conocí a Raúl Elizalde en el Senado de la República, pero lamentablemente lo contrató Genmeds, la compañía de Estados Unidos, para ser su representante, y se olvidó de todas las familias que estábamos a su lado, ¿verdad? Pues es una lástima, suele suceder a veces, ¿no? Sí. Oiga, y entonces, en este camino, en este proceso, digamos, en 2017 se legisla y se regula el uso medicinal de la marihuana. Es correcto, ¿no? Sí. Pero hasta la fecha, pues no hay una reglamentación por parte de COFEPRIS. Así es, ese es el otro punto. ¿Qué sucede? Platíqueme usted de a qué situación se ha visto su familia, ya que, digamos, está regularizado, está legalizado, pero la institución o la dependencia encargada de tener el reglamento no tiene lineamientos para que se pueda consumir y para que pueda adquirir usted sin problemas su medicamento. Platíqueme, por favor. Sí, sí, precisamente en junio del 2017 se publica en el Diario Oficial de la Federación las modificaciones que darían paso a la ley de cannabis medicinal. Y tenía mandatado el Ejecutivo, es decir, el presidente, a través de la Secretaría de Salud, la publicación del reglamento. Y esta fecha se daba en diciembre del 2017, pero no pasó nada. Es entonces cuando se acerca una abogada a nosotros, Luisa Conesa, para decirnos que si estábamos dispuestos a participar con ella y llevar el caso de Carlos a la corte. Obviamente decimos que sí,
porque estamos en el exilio médico ilegal, obviamente, por la falta de esta reglamentación. Y Luisa emprende un amparo para exigirle a las autoridades que se debe de publicar ese reglamento de cannabis, porque sin ese reglamento el mismo Estado nos está obligando a delinquir a muchísimas familias en México. Pues pasó 2018 y nada, llegó el 2019, bueno, por ahí en el 2018 o 2019 hubo como unos lineamientos de cannabis medio truculentos que hizo Julio Sánchez y Tepos y que después dijeron que ya no y los echaron para atrás, pero bueno, esa es otra historia. Pero bueno, en el 2019, en agosto, el caso de Carlos, mi hijo, llega a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que el caso de Carlos debe de resarcirse y que se deben de tomar las medidas de protección necesarias para que Carlos no siga en la ilegalidad ni se sigan vulnerando sus derechos. Este juicio pues es paradigmático porque logra 5 cosas bien importantes. La primera, que se reconozca el THC, porque eso es lo que contienen los extractos que consume Carlos, son ricos en CBD, pero también contienen THC, la molécula a la que se le sataniza, discrimina, estigmatiza, pero que sin embargo también tiene amplios usos médicos y terapéuticos, y más cuando está en conjunto con todos los componentes de la planta. Entonces, aquí reconocen la utilidad del THC en la mejoría de Carlos. Segundo, establecen que se debe de publicar el reglamento y obliga a la Secretaría de nuevo de Salud para que publique este reglamento. Esto rompe con el principio de relatividad a lo que le llaman en el juicio de amparo, porque por lo regular un juicio de amparo solamente beneficia a una persona. En este caso, este juicio de amparo de Carlos beneficia a todas las personas que son usuarias de cannabis o que podrán ser usuarias futuras de cannabis, porque mandata la publicación del reglamento. En tercera, reconoce la capacidad jurídica de las personas con discapacidad que, como Carlos, viven con una discapacidad múltiple y que necesitan, pues, sean sus derechos respetados, su opinión tomada y que sirvan de apoyo sus abogados, sus médicos, sus padres. La otra cosa bien importante que logra es, pues ahora sí que sentar la división de poderes. Esto es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación está por encima del presidente y que la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene el poder de exigirle al presidente de hacer lo que tiene que hacer. Entonces, este amparo se gana o esta resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se da en agosto del 2019. Se supone que para septiembre de este año ya teníamos que tener, y bueno, antes sería como por junio, pero entró COVID y dieron un chance de más días, y entonces la fecha límite para entrega del reglamento era septiembre 9. Pero el 21 de septiembre nos notifican que el juez dio un plazo de 70 días a Secretaría de Salud para la emisión del reglamento, por lo que la emisión del reglamento se va hasta el 5 o 6 de enero del siguiente año. También el juicio de Carlos lo que marca es que el Estado deberá de proveer los aceites que requiere Carlos. En este caso, Secretaría de Salud designa al IMSS y el IMSS es quien tiene que dar cumplimiento. Todavía el IMSS no da los aceites a Carlos. Me platicaba usted que tenía o estaban en ese proceso de que el Instituto Mexicano del Seguro Social les otorgara los medicamentos. Sí. ¿Cuándo fue la fecha en la que la Secretaría de Salud le ordenó al IMSS y cuánto tiempo ha pasado? Ok, la fecha en que la Secretaría de Salud le ordenó al IMSS no lo tengo claro.
Simplemente en el amparo se designa a Secretaría de Salud que debe cumplir con los medicamentos y Secretaría de Salud vincula al IMSS, ya que Carlos es beneficiario del IMSS. Y el mismo IMSS va como que pateando la pelotita hasta dejar a cargo del cumplimiento al Hospital General a donde atienden a Carlos, que es el Hospital Carlos MacGregor. Oiga, entonces, de acuerdo con este ordenamiento de la Suprema Corte de Justicia y con el último plazo que les dio de 70 días, el 5 o 6 de enero deben tener listo el reglamento. De no ser así, el gobierno federal, a través de la Secretaría de Salud, estarían o entrarían en desacato. Sí, y ya se tendrían que comenzar a correr, les dicen ellos, apercibimientos o multas. Pues el caso de su hijo ha ido creciendo y bueno, aparte de ser paradigmático, pues también beneficiará a muchas personas, ¿no? Así es, porque a través del reglamento, pues todos los pacientes tendrían beneficio a tener cómo y dónde comprar e incluso al seguimiento médico, ¿no? Lo que actualmente no pasa, porque a través de estos 3 años, parece mentira, pero la omisión de Secretaría de Salud ha causado un enorme estallido de un mercado negro. Tú puedes buscar en Mercado Libre, en Facebook, en Twitter, y todo mundo te vende aceites de CBD y cannabis medicinal, y todos son ilegales. Y también los médicos se niegan a acompañarte porque no tienen certeza de lo que hay en esos frascos. Y las personas que sabemos que no podemos confiarnos en los contenidos de esos frascos, porque el aceite de cannabis, por no disolverse a temperaturas altas, no matas ni los virus, ni las bacterias, ni nada de lo que contiene. Debe ser una extracción muy cuidadosa. Entonces, imagínate, ¿no? Los pacientes desde el 2015 ya estábamos peleando por esa ley que se aprobara el cannabis medicinal y que se logró en el 2017 y después del 2017 ya estamos en el 2020. Ya han pasado 5 años en que miles de familias pues vivimos en el exilio, tanto médico, porque no hay medicamentos aprobados, medicamentos legales que los médicos puedan recetar. Por eso no hay recetas y médicos han dado acompañamiento a los pacientes, pero no tan puntual como les resultaría la práctica clínica en la legalidad, sino más que nada ha sido acompañamiento y observar al paciente, ¿no? A otras familias, los médicos les cierran la puerta y ya les niegan la consulta al saber que están consumiendo cannabinoides. Y también muchas familias que están en riesgo comprando en este mercado ilegal que ha crecido a la sombra de la omisión de COFEPRIS. Platíqueme si me permite usar el término, en este tiempo que han traficado, ¿no? con droga, que es a lo que los ha obligado el Estado, y en el tiempo que lleva cultivando en su casa, ¿ha tenido algún problema de índole legal, que los hayan detenido, les hayan revisado sus maletas, que les hayan sacado o hayan entrado a su domicilio con alguna orden para verificar sus cultivos o alguna situación de esta índole? No, pero he tenido muchísimos casos, comentarios de mamás que obviamente la salud de nuestros hijos pues ya está comprometida, es una salud crónica, son pues visitantes frecuentes de los hospitales debido a neumonías, bronquitis, síndromes epilépticos, procedimientos programados de cirugías en caderas, en columna, en rodillas, en tobillos, porque eso es lo normal en nuestros niños. Y entonces ha habido muchas notificaciones de las mamás que les prohíben en el hospital darles las gotas de cannabis, continuar el tratamiento, lo que hace que los niños pues se descompensen en sus crisis epilépticas, ya que ningún hospital tiene aprobado que se administren este tipo de gotas. No se ha llegado a la criminalización, pero
déjame decirte que justamente esta ley que ahorita está en Senado, está en diputados, perdón, en el Senado estaban planteando criminalizarnos a las mamás cuando diéramos un derivado de cannabis a otra persona, y si no contábamos con receta médica, nos estaban fincando en el Código Penal Federal 5 años de cárcel como mínimo. Tuvimos que pelear con los senadores, las senadoras, con la Comisión de Justicia, con la Comisión de Salud, con la Comisión de Puntos Constitucionales, porque al final parece que ellos viven en otro México, no en el México donde nosotras vivimos. Y gracias a la senadora Patricia Mercado, se logró incluir un párrafo que cuando esta acción de proporcionar un aceite o un derivado de cannabis a otra persona que fuera con el fin de protección a la salud, quedara exenta de esta criminalización. Pero si no nos damos cuenta y la senadora no nos apoya, imagínate el riesgo de pasar 5 años en la cárcel por la omisión de salud. Pues es tremendo totalmente esta situación. Oiga, actualmente, ¿cómo se encuentra la salud de su hijo? ¿Cómo ha estado? Actualmente, ¿qué cantidad le está suministrando? ¿Cómo va, Carlos? Ay, pues Carlos va muy bien. Ahorita precisamente tuvo una bronquitis después de mucho tiempo. Actualmente toma 12 gotas de cannabis de manera diaria. Pero bueno, nada se compara a la anterior vida de Carlos, entonces estamos bien. Y digo, hace rato el ruido que oías era Carlos que estaba jugando en su tapete. Oye, durante este tiempo, estos 5 años, ¿qué travesías, qué camino han recorrido para llegar hasta donde está ahorita Carlos? Y digamos, pues a un mes casi, ¿no? De que se cumpla este plazo para el gobierno y de que ustedes estén, pues, digamos, también a punto ya de recibir sus medicamentos por parte del seguro, que esperemos que sea pronto. ¿Qué han tenido que recorrer en todo este tiempo? ¿Qué no hemos recorrido o qué no hemos hecho, no? Porque desde el 2015 que comenzamos a asistir al Senado para evidenciar que no teníamos ya más opciones en México para darle calidad de vida a nuestros hijos y a nuestras hijas, éramos muchas familias, ¿no? Que teníamos la misma vivencia, la misma situación, y que fue desde sentarte en mesa con senadores, senadoras, a pelear tu posición y a demostrar por qué ya no tenías un sistema de salud que te alcanzara y que se nos diera la libertad de darle calidad de vida a nuestros hijos, hasta pues pasar el miedo, ¿no? De tener tus plantas en tu casa y que te denunciaran, de traer un frasco con algo ilegal en la bolsa y solamente porque estos señores no viven en el mismo México, tener que estar en audiencias con jueces, con médicos, defendiendo la salud de Carlos, cuando se debería de suponer, y digo, esto en todos los países, que yo, de acuerdo al artículo 1 y 4 constitucional, debería de tener las garantías para que Carlos tuviera calidad de vida. Hay un derecho a la salud que se debe de respetar en la Constitución y que no nos están dejando ejercerlo, ¿no? Que al contrario, el Estado nos empuja de diversas maneras a delinquir. También, pues obviamente, hemos pasado pues por llamar a la atención pública, a los medios, para poder salvar situaciones como lo que te digo del artículo 197 del Código Penal Federal, en donde nos iban a criminalizar con 5 años de cárcel, el estar pues tratando de incidir y visibilizar que esto parece un doble discurso, porque no sé si recuerdas que precisamente la semana pasada Gadi Sadiki, me parece que en la conferencia nocturna de jueves o viernes, dijo que ya había cannabis medicinal y que el reglamento y que no sé qué, y no hay ningún reglamento, no hay nada oficial, no hay nada publicado, ¿no? Y todavía Gatell haciéndole segunda. Entonces, digo, esto a final de cuentas causa esta confusión en todas las personas, en toda la gente que sigue alimentándose del mercado ilegal,
que sigue en el exilio médico, que seguimos en el exilio legal, y todo por la irresponsabilidad de las autoridades. Y déjame decirte que aunque se publique este reglamento el 5 o el 6 de enero, muchas familias vamos a seguir en la ilegalidad, ¿no? ¿Por qué? Porque solamente está planteando este reglamento que los derivados de cannabis sean medicamentos controlados que impliquen una receta con código. Esto es únicamente para estupefacientes, lo que limita la cantidad de médicos que puedan recetar, y obviamente el que tenga un recetario, un médico de este tipo, no implica que esté capacitado para sistema endocannabinoide, ¿no? Ahí va otra vez el doble discurso y el problema. Obviamente van a ser medicamentos caros, el Estado no está aceptando este daño que ha causado a miles de familias y que debe de resarcir mínimamente, yo pienso, al integrar en ese reglamento el cultivo personal para uso, el cultivo medicinal para uso personal, y que el medicamento de cannabis sea proporcionado por el Estado, ¿no? Como resarcimiento para todas las familias a las que les ha obligado a estar en este exilio médico ilegal por su omisión. Oiga, y de alguna forma también, aparte de ese resarcimiento, si no hay ese reglamento, el 5 o 6 de enero, ¿hay alguna otra prórroga? ¿Ustedes se estarían demandando al Estado? La ruta ya está tomada. Lo que hace el juez es ir tomando medidas que va marcando la misma ley de amparo, y en este caso pues son multas o son destituciones de personal que labora en determinadas áreas de Secretaría de Salud. Pues le agradezco mucho esta entrevista